Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. El grupo número 4 está integrado por Juan Jerónimo Hernández, Francisco Leonel Méndez, Axel Dolores Reyes, Emerson Iván Hernández y su servidor Helvin Obdulio Polanco Najarro. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles la norma internacional de auditoría 600, consideraciones especiales, auditoría de estado financiero de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes, alcance. La norma internacional de auditoría 600 trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo y en concreto a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. También trata de las situaciones en que un auditor involucre a otros auditores en algún proceso en el desarrollo de la auditoría. Objetivos. Lo primero es determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo. Si actúa como auditor de los estados financieros del grupo, el auditor debe tener una clara comunicación con los auditores de los componentes. Además, es necesario que el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación. La norma internacional de auditoría 600 nos presenta las siguientes definiciones. Componentes: una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo. Auditor del componente: es el auditor que a petición del equipo del encargo del grupo realiza un trabajo para la auditoría del grupo. Dirección del componente: se refiere a la dirección responsable de la preparación de la información financiera de un componente. Importancia relativa de un componente: importancia relativa determinada por el equipo del encargo del grupo. Grupo: todos los componentes. Siempre estará formado por más de un componente. Auditoría de grupo: la auditoría de los estados financieros del grupo. Opinión de auditoría del grupo: la opinión de auditoría sobre los estados financieros del grupo. Socio del encargo del grupo: el socio u otra persona de la firma de auditoría que es responsable del encargo del grupo. Equipo del encargo del grupo: los socios de auditoría, incluido el socio del encargo del grupo, y los empleados que determinan la estrategia global del grupo. Estados financieros del grupo: estados financieros donde se incluye la información financiera de más de un componente. Dirección del grupo: la dirección responsable de la preparación de los estados financieros del grupo. Controles del grupo: controles diseñados, implementados y mantenidos por la dirección del grupo sobre la información financiera. Requerimientos: el socio del encargo del grupo es el responsable de la dirección, supervisión y realización de auditoría del grupo y además de que el informe de auditoría que se emita sea adecuado a las circunstancias. Continuando con los requerimientos de la NIA 600, consideraciones especiales, tenemos lo que es la aceptación y continuar. Dice que el socio del encargo determinará si puede obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada. Esto lo hace mediante la determinación si ocurren las condiciones previas a la auditoría, las cuales son si el marco de información financiera que utilizan en la preparación de los estados financieros es aceptable y la confirmación de la dirección si comprende su responsabilidad en relación con la preparación de los estados financieros y que le proporcionarán al auditor toda la información que éste solicite y tendrá acceso ilimitado a las personas que considere necesario. En el caso que el auditor tenga limitantes en el desarrollo de la auditoría y debido a esto va a denegar su opinión, dice que el socio del encargo no aceptará el encargo, a menos que esté obligado por las disposiciones legales y reglamentarias. Tenemos lo que es la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría. Dice que el socio del encargo con otros miembros del equipo deben establecer una estrategia global que determina el alcance de la auditoría del grupo, el momento de realización y la dirección de la auditoría, mientras que en el plan de auditoría incluirán lo que son los procedimientos que van a realizar. Posteriormente tenemos lo que es
conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. Dice que en este requerimiento el auditor va a identificar y valorar los riesgos de incorrección material que pueden existir. Esto lo hace teniendo conocimiento de cuáles son los controles que implementan, cuál es el entorno de sus operaciones y también cuál es el proceso de conciliación de la información financiera que utilizan. También tenemos lo que es el conocimiento del auditor de un componente. Dice que en el caso de que el equipo del encargo utilice el trabajo de los auditores de los componentes, estos deben cerciorarse si estos conocen y cumplirán los requerimientos de ética aplicables a la auditoría. ¿Cuál es su competencia profesional? Si esto es acorde a lo que ellos necesitan, y en el caso de que no sea acorde a lo que necesiten, dice que no utilizarán el trabajo de los auditores de los componentes. También tenemos lo que es la importancia relativa. Dice que el equipo del grupo debe establecer cuál será la importancia relativa para los estados financieros del grupo que a juicio de los auditores consideren acorde. Y también deben establecer cuál es la importancia relativa para la ejecución del trabajo, para tipos de transacciones, saldos contables e información a relevar. Y también deben establecer el importe por debajo de las cuales las incorrecciones se consideran insignificantes. Y también tenemos lo que es la respuesta a los riesgos valorados. Dice que en este requerimiento el equipo del encargo de determinar cuáles son los componentes significativos, que estos pueden estar sujetos a riesgos de incorrecciones materiales, a los cuales se aplicarán ciertos procedimientos, como lo que es la importancia relativa, pueden auditar saldos contables o procedimientos específicos para poder reducir dichos riesgos. Y en el caso de que sean componentes insignificativos, dice que aplicará procedimientos analíticos. Continuando con los requerimientos de esta norma, tenemos el proceso de consolidación. El equipo de trabajo debe implementar los procedimientos de auditoría adicionales para responder a los riesgos de presentación errónea de importancia relativa que se identifiquen durante el proceso de consolidación, evaluando así la integridad, la exactitud y lo apropiado de los ajustes realizados en el proceso de consolidación para determinar si existe algún riesgo de fraude o posibles sesgos de la dirección. También tenemos los hechos posteriores. El equipo de trabajo debe determinar los sucesos de los componentes que se presenten entre la fecha de la información financiera y la fecha del informe de auditoría. Asimismo, se debe establecer si se requieren ajustes o revelaciones en los estados financieros. Comunicación al equipo del encargo del grupo. Si los auditores de los componentes identifican cualquier suceso posterior a las fechas antes mencionadas y que requieren ajustes o revelaciones, deberán comunicarlo al equipo del trabajo del grupo. Comunicación con el auditor de un componente. El equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente, ya que una comunicación clara y oportuna permitirá obtener mejores resultados durante el desarrollo de la auditoría. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor del encargo del grupo evaluará la comunicación del auditor del componente. Si se determina insuficiente el trabajo del auditor del componente, deberá establecerse qué procedimientos de auditoría son necesarios y quién los implementará. Igualmente, el equipo de trabajo debe determinar si se ha obtenido suficiente y apropiada evidencia de auditoría para sustentar la opinión de auditoría del grupo. Comunicación con la dirección del grupo y con los responsables del gobierno del grupo. El equipo de trabajo del grupo deberá comunicar oportunamente al gobierno y a la dirección del grupo las deficiencias identificadas del control interno, también la identificación de fraude o información que indique que puede existir fraude, asimismo cualquier asunto que el equipo de trabajo considere importante con relación a los estados financieros y que sea desconocido por la dirección o por el gobierno del grupo. Documentación. En la documentación de auditoría se debe incluir un análisis de los componentes con indicación de aquellos que sean significativos, asimismo la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo realizado por los auditores de los componentes.
como también se debe incluir las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo del grupo y los auditores de los componentes. Siguiendo con nuestra exposición, a mí me corresponde hablarles acerca de la NIA 610, la cual trata de la utilización del trabajo de la auditoría interna. El uso de esta norma será determinado por el conocimiento previo que adquiera el auditor externo sobre la entidad. La NIA 610 delega la siguiente responsabilidad al auditor externo cuando decide utilizar el trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia. La utilización de ayuda directa de los auditores internos, siempre bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Si bien los objetivos de la auditoría interna como externa pueden diferir, los procedimientos para alcanzar estos objetivos pueden ser los mismos. La auditoría externa, el objetivo es emitir una opinión sobre los estados financieros, cuando el objetivo de la auditoría interna sería evaluar la eficiencia o eficacia tanto del control interno, los procesos de la organización y el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Objetivos. El objetivo primordial de la NIA 610 es determinar si se puede utilizar tanto el trabajo de auditoría interna como la ayuda directa de los auditores internos. Esto nos lleva al siguiente objetivo: determinar lo adecuado que es este trabajo para los fines de la auditoría y la supervisión y revisión del trabajo realizado por un auditor interno. Definiciones. Función de auditoría interna es la función que se realiza para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad, la gestión del riesgo y del control interno, así como el cumplimiento oportuno de las leyes y reglamentos. Ayuda directa se da cuando el auditor externo decide utilizar al auditor interno para aplicar algunos procedimientos de auditoría. Requerimientos. El primer requerimiento de esta NIA es determinar si se puede utilizar el trabajo de la auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Evaluación de la función de auditoría interna. Esto se hace en base a la objetividad y competencia de la auditoría interna, es decir, la capacidad que ésta posee para cumplir con los objetivos que le son designados, ya bien sea por el gobierno de la entidad o por la dirección. Determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de auditoría interna. Esto va en función a la competencia de la auditoría interna. Cuando, por ejemplo, el auditor externo decide emplear en un menor grado la auditoría interna en las áreas donde se requiere un mayor análisis o representa un mayor riesgo. Buen día, licenciado, compañeros. Continuando con la exposición de la NIA 610 sobre la utilización del trabajo de la función de auditoría interna. Si el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, discutirá con dicha función a efectos de la coordinación de sus respectivas actividades la utilización prevista de su trabajo. El auditor externo leerá los informes de la función relativos al trabajo que tiene previsto utilizar con la finalidad de obtener conocimiento sobre la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría aplicados por dicha función de auditoría interna. El auditor externo aplicará procedimientos de auditoría suficientes al conjunto del trabajo de la función de auditoría interna. Determinar si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Es posible que el auditor externo tenga prohibida por disposiciones legales o reglamentarias la obtención de la ayuda directa de los auditores internos. Si no está prohibida por una disposición legal o reglamentaria la utilización de la ayuda directa de los auditores internos y el auditor externo planifica emplear esta ayuda directa en la auditoría, evaluará la existencia y significatividad de las amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores internos que presten dicha ayuda. Determinar la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar a los auditores internos que prestan la ayuda directa. Al determinar la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar a los auditores internos,
así como la naturaleza, el momento, la realización y la extinción de la dirección, supervisión y revisión que sean adecuadas a las circunstancias. El auditor tendrá en cuenta el grado de juicio aplicado, la planificación y aplicación de los procedimientos de auditoría relevantes a la evaluación de la evidencia obtenida, el riesgo valorado de incorrección material y la evaluación por el auditor externo de la existencia y significatividad de amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores internos. Utilización de la ayuda directa de los auditores internos. Previamente a la utilización de la ayuda directa de los auditores internos para los fines de la auditoría, el auditor externo obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad relativo a que se permitirá a los auditores internos seguir las instrucciones del auditor externo y obtendrá un acuerdo escrito de los auditores internos relativo a que mantendrán la confidencialidad de cuestiones específicas. Documentación. La norma nos indica que si la auditoría externa utiliza el trabajo de la función de la auditoría interna, incluirá en la documentación de auditoría la evaluación de si el estatus de la función en la organización y las políticas y procedimientos, el grado de competencia de la función y si la función de la auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado y por supuesto incluido un control de calidad. Muchas gracias.